yo creo que ha sido una temporada que podríamos denominarla como espectacular. En cuanto a la base, ha sido muy complicado, no se ha empezado a competir hasta enero, febrero, según los equipos. Hemos tenido muchos problemas con las pistas, los horarios, bueno, pues un poco lo que ha generado todo el COVID esta temporada. Y como decía antes, podemos remarcarla con una temporada espectacular, como tú bien has dicho, con probablemente uno de los años históricos con más logros conseguidos, y eso aún y todo lo hace más remarcable. Tenemos, empezando por las categorías superiores, ¿no? El ascenso a Primera Nacional, iba a decir cómodo, pero no cómodo, pero con contundencia de nuestro equipo senior del Cap Hondarribia. El equipo territorial del Cap Hondarribia, que ha ascendido también muy meritoriamente, quedando primero de grupo a segunda, o sea, a primera territorial. Tenemos el juvenil, que ha conseguido luchar ahí en el Campeonato de España en Pontevedra. Y bueno, ya hace nada el equipo cadete, que ha quedado ese cuarto puesto en el Campeonato de España cadete, que yo creo que es la mejor marca histórica del club en categoría cadete en los Campeonatos de España, que ha sido impresionante, y además tuve la pedazo de suerte de estar allí. Y luego hay una cosa que no se comenta mucho, que es el pedazo de mérito que tienen los equipos, tanto masculino como femenino, infantiles y el cadete de Hondarribia, que no han competido en todo el año al ser escolares, y ellos tienen un mérito increíble que muchas veces no se ve. Han estado todo el año entrenando, todo el año con las restricciones que se les ha dado, y no han competido ni un solo partido, y ahí seguían al pie del cañón sin faltar ningún entrenamiento. La sección femenina ha hecho un pedazo de temporadón también. Tenemos a las infantiles, que no han podido competir, que ahí han estado, no faltaban ni un entrenamiento, porque yo las veía aquí entrenar, lo han hecho estupendamente. El cadete femenino, que ha estado luchando ahí por meterse en la fase final del Campeonato de Euskadi, ahí luchando con las mejores, y el juvenil femenino, que ha quedado campeona de la Copa Guipúzcoa. O sea que ahí también tenemos futuro, tenemos chicas súper interesantes, y lo más bonito de todo es que vemos Hartaleku lleno todos los días de entrenamiento, ya sea sección masculina o femenina, porque al final somos el mismo club. Yo estoy seguro que los entrenadores tienen gran parte de mérito. Han conseguido mantener a todos los chavales motivados, incluso en los peores momentos, y yo creo que a ellos hay que agradecerles el trabajo que han dedicado esta temporada, porque para ellos no ha sido nada fácil. Que si confinamiento, no confinamiento, ahora me viene a entrenar, ahora el otro, bueno, complicadísimo. Y yo creo que gran parte del mérito es las ganas y el corazón que le ponen a todo el trabajo que hacemos. Sí, me gustaría agradecer a los padres, que son los que han estado ahí apoyándonos a todos, a los chavales con los desplazamientos, llévales, tráeles, ayudándonos aquí incluso en pista con todos los equipos, haciendo de delegados, haciendo de mesas, ayudando a sacar adelante este año tan complicado, y creo que todos los padres y las madres necesitan este reconocimiento también. Los jugadores y las jugadoras de la base, cuando venían a entrenar, no se podían mezclar mientras estaban entrenando por el tema del COVID, no se podía venir a ver partidos de amigos, de amigas, de compañeros, venir a animar. Si todo vuelve a la normalidad, todo eso va a volver que esté jugando el cadete femenino y los chicos vengan a verlas, que esté Asobal y todos los chavales y las chavalas de la cantera estén viendo el partido. Entonces eso va a volver a tener el pedazo de sentimiento de club que tenemos, de este pedazo de club que somos, y yo creo que eso es lo primordial. Tenemos que volver a conseguir eso a corto plazo, la temporada que viene. La idea es que descansen hasta después de San Marciales, que ha sido un año durísimo, han estado entrenando un montón. Oye, pues todo este mes de junio, los que han competido y los que no han competido, que descansen. Y luego a partir de julio ya empezar a enviar un trabajo por equipos, en función de cuando empiecen a entrenar, para mantener un poco la forma física, para que cuando lleguen aquí, pues en agosto, en septiembre, o depende de cada equipo cuando empiece, estén en las mejores condiciones para arrancar. Es decir, que no se dejen los y las jugadoras pues durante todo el verano, que se pongan a comer, que se pongan, pues mantener un poco la forma física dentro de lo posible, sin dejarse, para que el año que viene esperemos que sea una temporada lo más normal posible, y que podamos competir con normalidad desde septiembre, desde los infantiles hasta los equipos senior, Asobal, que podamos meter aquí cuanto más gente posible, da igual la categoría que sea, y que podamos empezar a ver un poco la luz al túnel, ¿no?, de esta situación.